Israel le acaba de dar un ultimátum de 24 horas a la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué se debe esto? Y sobre todo, más relevante, ¿por qué preocupa demasiado a la comunidad internacional? Vamos a comentarlo. Israel ha mandado una notificación a la Organización Mundial de la Salud para que retiren los suministros médicos que almacenan en el sur de la Franja de Gaza en un plazo máximo de 24 horas. Esto, según dice Israel, porque han ampliado, han expandido las operaciones militares terrestres en el enclave. Esto ha sido informado el día de hoy por el propio Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general del organismo sanitario, es decir, de la Organización Mundial de la Salud. De manera literal, ha dicho que hoy la Organización Mundial de la Salud recibió una notificación de las fuerzas de defensa de Israel de que deberíamos retirar los suministros que tienen en el almacén médico en el sur de Gaza en un plazo de 24 horas, ya que operaciones terrestres la van a dejar fuera de uso. Terminó señalando el titular de la propia organización. Ahora, él mismo dice que hace un llamado a Israel para que retire la orden y tome todas las medidas posibles para proteger a los civiles y la infraestructura civil, incluidos sobre todo hospitales e instalaciones humanitarias. Es lo que ha terminado respondiendo Adhanom Ghebreyesus. Ahora, esto es algo preocupante porque si no va a acatar este ultimátum que le está lanzando Israel, podríamos ver una tensión entre una organización mundial que en este caso no tiene relevancia militar, no tiene un ejército contra la propia administración de Benjamín Netanyahu. Ahora, esto también demuestra lo que el propio Benjamín Netanyahu había comentado, que una vez termine la tregua, el conflicto armado iba a ser todavía mayor. Y lo estamos viendo en primera fila. Claro, en un escenario así, en el cual incluso se le pide a la Organización Mundial de la Salud que se retire y que en este caso haga algún tipo de medida con lo que tiene precisamente en materia de medicamentos en esta parte del mundo, demuestra que la tensión está escalando unos niveles en los que ni siquiera se está respetando algún tipo de autoridad, incluso más allá de lo que sería el territorio palestino. Ahora, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, desde que se reanudaron las operaciones militares por parte de Israel y la expansión en el sur de Gaza, el número de caídos civiles está aumentando exponencialmente, lo cual demuestra que lo que dijo en aquel momento Israel es una realidad. La tregua incluso es peor porque lo que ha hecho es impulsar el conflicto a estos niveles. Las fuerzas de defensa de Israel llevan a cabo combates en el sur de Gaza y por eso precisamente ha sucedido el tema de la exigencia, el ultimátum que se le ha dado a la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Haveli, acaba de asegurar que el ejército está luchando contra el movimiento palestino Hamas de manera bastante preocupante en el sur de la Franja de Gaza, con la misma intensidad incluso que en el norte del enclave. Durante una reunión con militares, el mando castrense ha señalado que las tropas de Israel eliminaron parcialmente a 2 brigadas de Hamas en el norte de Gaza y que están a punto de llevar a cabo un trabajo similar en el sur del enclave. En ese sentido, él mismo dice que el día de ayer y el día de hoy terminan incluso acabando con diferentes comandantes de las brigadas, comandantes de las compañías a muchos operativos, y ayer por la mañana comenzó el mismo proceso en el sur de la Franja de Gaza, con una intensidad no menor, lo cual está demostrando que la tensión que se vive en este momento entre Israel y Hamas es todavía mayor a la previa a la tregua. En este sentido, ya incluso la comunidad internacional empieza a preocuparse porque se habla de que el número de fallecidos civiles ya ni siquiera puede ser calculado, lo cual demuestra este complicado escenario. De hecho, la propia Organización de las Naciones Unidas aumentó sus previsiones con respecto a el número de personas que se habían movilizado a raíz del conflicto armado, que ya no eran 1 millón de personas, sino casi 2. Y esto obviamente demuestra el tenso escenario que se está viviendo en Oriente Medio.
Estados Unidos debe presentar explicaciones razonables sobre la avería del convertiplano Osprey en Japón. Esto es lo que ha declarado a los periodistas el portavoz de la Cancillería china Wang Wenbin. Él de manera literal dice que Estados Unidos debe tratar de seria y responsablemente las preocupaciones de la población local, llevar a cabo una investigación detallada sobre las causas del accidente, presentar explicaciones razonables a todas las partes y restaurar la paz y la tranquilidad en la región, terminó comentando el diplomático. Pero lo que viene después es lo inesperado. Él ha agregado que, según los datos estadísticos de las autoridades de la prefectura de Okinawa, para finales del 2020, los militares estadounidenses que se encontraban en Japón habrían cometido, escuchen bien esto, más de 6.000 delitos penales en Okinawa, y el número de accidentes vinculados con el vuelo de aviones militares superó los 800. Y sí, en este caso lo que dice China es que Estados Unidos dice que protege la seguridad de sus aliados, mientras la realidad es que es un aliado inseguro, terminó comentando el vocero. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué están pidiendo explicaciones? Un convertiplano Osprey CB-22, asignado a la base estadounidense de Koyota en el propio Tokio, se estrelló cerca de la isla japonesa en Yakushima, en la prefectura de Kagoshima, con 8 personas a bordo. El Servicio de Seguridad Marítima de Japón encontró y trasladó a una persona al hospital, pero los médicos al final tuvieron que declarar el triste desenlace. Ahora, además, los pescadores que se encontraban en los alrededores vieron a 3 personas cerca de los restos del avión, pero se desconoce el estado de estas. Las fuerzas de autodefensa de Japón fueron enviadas para realizar la búsqueda. También se supo poco antes del accidente que, se había recibido una solicitud de un permiso para aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Kagoshima al de el propio Yakushima. Sí, los testigos vieron salir llamas del motor izquierdo del convertiplano y no se sabe exactamente qué es lo que ha pasado. Y para algunos, esta sería una demostración más de lo que hace realmente Estados Unidos en Japón. Y de nuevo, lo que llama la atención es que el reclamo lo hace la administración china, mientras que Japón ni siquiera ha salido al frente a comentar precisamente las palabras de la administración de Xi Jinping. Pero seguimos con China, donde Pekín asegura que la independencia de Taiwán es incompatible con la paz. Así como lo están escuchando. En este caso, lo que acaba de comentar el propio portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, es que, se subraya que la independencia de Taiwán es incompatible con la paz en el estrecho de Taiwán. La independencia significa la guerra. Es un camino en el que se lleva a un atolladero. Esto ha dicho el propio alto funcionario chino durante una sesión informativa para los medios. Los sofisticados cambios en el Partido Progresista Democrático de Taiwán introduce en sus retóricas que no le den ayuda a, en este caso, ocultar los intentos de atar al pueblo de la isla a las máquinas de combate del independentismo taiwanés. Esto ha señalado el diplomático. Los separatistas de Taiwán están condenados al fracaso y no lograrán convertirse en un obstáculo para la reunificación de China, terminó subrayando. La tensión entre China y Taiwán sigue avanzando, pero lo que más llama la atención es que en este caso el, por así decirlo, país más activo en este complicado escenario es precisamente Estados Unidos, el cual ha decidido no solamente venderle armas a la administración taiwanesa, sino incluso protegerlos a la hora de hablar de las reuniones que ha tenido el propio Joe Biden con Xi Jinping, donde el propio mandatario estadounidense decía que respetaba y de hecho ellos seguían el principio de una sola China, pero a la hora de la hora la realidad es completamente diferente, porque dicen eso mientras siguen enviando armas y aparentemente la administración china cada vez se va cansando de este complicado escenario que sí se está viviendo en sus puertas. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.